Pasaríamos a tratar el segundo bloque temático: delitos contra la libertad sexual y trata de personas, diferencias típicas y de penalidad. Han sido convocados los doctores Carlos Caro Coria, Aldo Figueroa Navarro y la institución CHS Alternativo. Señor juez, doy cuenta que se encuentra presente el doctor Carlos Caro Coria, quien va a disertar sobre este tema señalado. Muchísimas gracias con la venia de los señores miembros de la Corte Suprema. El tema que traigo como objeto de exposición, señores jueces, es la relación que existe entre la trata de personas y otras manifestaciones de delitos contra la libertad sexual. Y el punto en común de mi exposición gira en torno a la necesidad de diferenciar el bien jurídico tutelado en la trata de personas versus los delitos contra la libertad sexual. De manera que no se debe de predicar una lógica de exclusión entre ambas manifestaciones delictivas, sino más bien una lógica concursal. El punto de partida tiene que ver, como no podía ser de otra forma, con una revisión del status quo de la legislación. La trata de personas en la legislación nacional ha tenido un amplio desarrollo histórico. Como doy cuenta en la exposición escrita que se ha presentado, ya los códigos penales de 1836, 1863 y 1924 recogían de manera muy sectorial o muy parcial estas manifestaciones delictivas. Pero el cambio de concepción se produce recién, en cierto modo, con el texto original del artículo 182 del Código Penal de 1991, donde se tipifica la promoción o facilitación de la entrada o salida del país o el traslado dentro del territorio nacional de una persona para que ejerza la prostitución, a raíz de lo cual la doctrina nacional pasó a considerar que el objeto de tutela en estos delitos era la libertad y la integridad o la libertad de la persona mayor para prostituirse, decía algún autor, o sencillamente una determinada moral sexual social, como sostenía el profesor Bramón Arias. La ratificación, sin embargo, y aprobación del Estatuto o la Convención de Palermo de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado, en concreto el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, trajo consigo una primera modificación legislativa a través de la ley número 28251 del 8 de junio del 2004. Esta ley, como ha sostenido la doctrina nacional, trajo consigo un adelantamiento de la barrera criminal, porque ya no se sancionaba el mero traslado de las personas, sino se establecía una lógica de adelantamiento punitivo, de modo que ya existía punición con la sola captación o apoderamiento o el cese de la libertad ambulatoria o personal de la víctima para efectos de un proyecto futuro de explotación sexual, explotación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Esta fórmula, sin embargo, que fue objeto de muchas críticas, dio lugar a ciertas interpretaciones por parte de la doctrina nacional. Por ejemplo, se consideró que el objeto de tutela era la dignidad de la persona o el ser humano, o se creyó también que el objeto de tutela, además de la dignidad de la persona, estaba vinculado a la libertad personal o la libertad ambulatoria. Las críticas contra esta regulación, proveniente de la sociedad civil y de los propios organismos del Estado, dio lugar a una modificación posterior, a través de la ley número 28950 del 16 de enero del año 2007. Esta ley, que implementa con carácter general el artículo 3 del protocolo de las Naciones Unidas en materia de trata de personas, trajo consigo una modificación importante en torno a los artículos 153 y 153A del Código Penal. De manera que en la actual regulación se plantea, como no podía ser de otra manera, un conflicto interpretativo entre la fórmula del 153 y 153A del Código Penal versus otras manifestaciones contra la libertad sexual, en particular el tipo de proxenetismo del artículo 179. De modo que no se tiene claro en el plano jurisprudencial y doctrinal cuáles son las diferencias típicas, cuáles son los puntos de encuentro ante una posible solución en términos de concurso real o ideal, y a eso va dirigido los términos siguientes de mi intervención. Desde mi punto de vista, no hay que recurrir para la interpretación del artículo 153 al carácter pluriofensivo del delito.
Desde mi perspectiva, el carácter pluriofensivo del delito, que es común o lugar común en parte de la doctrina nacional y extranjera sobre este delito, es crear para mí más bien una confusión, porque no va a permitir que el tipo penal pueda desplegar todos sus alcances versus las fórmulas del delito de proxenetismo o delitos contra la libertad sexual, en la medida que no va a permitir una clara diferenciación entre estas fórmulas legales. Más aún, si tenemos en consideración argumentos sistémicos que tienen que ver con los diferentes grados de punición entre estas fórmulas delictivas. Con un ejemplo, ¿no? Si nosotros dijéramos que el tipo penal de proxenetismo va a subsumir o va a absorber todas las manifestaciones delictivas de la trata de personas, podríamos terminar con una solución según la cual aquella persona que comete proxenetismo y sea sancionada solo por proxenetismo, bajo la lógica de la unidad de ley o concurso aparente de leyes, pueda recibir una punición menor que la punición prevista para la trata de personas en el artículo 153. Con esto, mi punto de partida es que existe la necesidad de diferenciar los alcances del bien jurídico protegido en el artículo 153 y las fórmulas agravadas del 153A. Mi punto de vista sobre el particular es que el único objeto de tutela en estos delitos, lo cual concuerda además con la ubicación sistemática de esta figura delictiva, no es otra que la libertad ambulatoria de la persona. ¿Y esto por qué? Porque, como ha señalado la exposición de motivos que dio lugar a esta fórmula reciente o la fórmula actual de la legislación, la exposición de motivos del proyecto de ley 314 del año 2006 del Congreso de la República, este proyecto de ley señala que los delitos de trata de personas deben ser considerados como un delito proceso, por estar integrado, dice la exposición de motivos, por un conjunto de eslabones que se inicia con la identificación, captación y aislamiento de la víctima, que puede llegar al extremo de la privación de la libertad con la finalidad de ser incorporada a la producción de bienes y servicios contra su voluntad. Si desarrollamos este punto de partida, podemos entender, haciendo un símil quizás con la desaparición forzada de personas y la comparación quepa solamente en este extremo, que el delito de trata de personas es un delito que tiene dos momentos. Para efectos de la tipicidad objetiva, lo único trascendente es el momento en el cual la víctima es sometida a una pérdida de su libertad. La víctima es captada, es detenida, es privada en general de su libertad con un proyecto personal por parte del autor para los fines de explotación sexual, laboral o para efectos del tráfico de órganos que sanciona la ley. En esa medida puede predicarse que el delito de trata de personas es un delito de dominio o un delito de organización donde existe una forma de tipicidad objetiva que no concuerda, evidentemente, con la tipicidad objetiva. Estamos ante un tipo, en consecuencia, incongruente por exceso subjetivo o ante un delito que podríamos denominar de tendencia interna trascendente, de resultado cortado, de manera que el tipo penal, para efectos del tipo objetivo, hace radicar el momento central de la antijuricidad solamente en la captación o la pérdida de la libertad por parte de la víctima. Evidentemente, la ley ha descrito una serie de fórmulas en relación a los medios delictivos. Los medios delictivos pueden ser la violencia, la coacción, la amenaza, el engaño, el abuso de confianza, pero lo relevante para efectos de la fórmula legal es que el disvalor de la acción, que implica el despliegue de estos medios que he mencionado y que evidentemente desarrolla la ley, tiene como consecuencia, como producto, desde el punto de vista de la norma, un resultado legal descrito en la pérdida o cifrado en la pérdida de la libertad por parte de la víctima. De manera que aquellos autores o aquella doctrina que hace centrar el momento de la antijuricidad en la explotación sexual o en la afectación contra la libertad sexual, lo que están haciendo, en buena cuenta, es hacer radicar el momento central de la antijuricidad en el elemento especial del tipo subjetivo, que no es lo central desde el punto de vista de la tipicidad objetiva que describe la ley. En esa medida, lo que describe la ley en buena cuenta es un disvalor de resultado, pérdida de la libertad, con un proyecto personal, el elemento subjetivo especial que debe de contemplar el autor, explotación sexual, explotación con fines laborales o afectación
a la integridad de la persona a través del tráfico de órganos. Desde ese punto de vista, entonces, puede decirse que el delito de trata de personas es un delito donde la responsabilidad del autor es una responsabilidad fundada en una lógica de injerencia, porque el autor, al momento de efectuar, como en la desaparición forzada de personas, un acto privativo de la libertad o que atenta contra la libertad ambulatoria de la víctima, se hace responsable por injerencia, por su conducta previa, por todos los resultados ulteriores que conforme ese proyecto delictivo puedan recaer sobre la víctima. Para responder a la pregunta planteada en el plenario y a efectos ya de terminar con esta intervención, yo considero que lo único que quepa aquí es acudir a las fórmulas del concurso real o del concurso ideal de delitos, dado que el tipo penal contra la libertad sexual o, en su caso, el tipo penal de proxenetismo va a contemplar una concreta manifestación de afectación de la libertad, sea en el estadio de peligro o en el estadio de lesión del bien jurídico. De manera que no existe, como señala Hurtado Pozo, una aprehensión por parte de un determinado tipo delictivo respecto de la antijuricidad descrita en otro tipo delictivo, de manera que la conclusión sea la de la unidad de ley o el concurso aparente de leyes. Creo que la única alternativa aquí a destacar es la del concurso real o la del concurso ideal de delitos según el caso concreto que se pueda presentar y cuya casuística ya por razones de tiempo no puedo alcanzar a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Caro.